Shalom, bienvenidos a la tertulia de los fines de semana. Hoy, en una tarde fría madrileña, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Alfonso Rojo. Bienvenido, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfonso es periodista, corresponsal de guerra durante muchos años, 30 años, ¿me has dicho, Alfonso? Sí, se han cumplido ahora 30 años desde que yo empecé. Yo he hecho siempre esto, es lo que he hecho prácticamente, es ir de conflicto en conflicto y de desastre en desastre. Has trabajado en El Mundo durante muchos años, en la dirección adjunta, ¿no?, del Mundo, y ahora eres el director del periodistadigital.com. También Gilad Zur, bienvenido Gilad de nuevo. Tú conoces bien la radio, también nos alegra tenerte de nuevo aquí, Gilad. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gilad es Project Manager de una empresa de informática israelí en España, y justamente Israel es el tema que nos reúne hoy aquí en esta mesa. Israel es el tema de la semana por varios motivos. Por un lado, el gran terremoto político. Sharon abandona el Likud y funda un nuevo partido, el Kadima, Adelante. Y también da un vuelco político el escenario porque esto mueve por completo la actual composición de poder en el Parlamento israelí, y va a haber elecciones en marzo. También Israel es noticia porque los palestinos asumen el control de la frontera de Gaza. La Unión Europea participa por primera vez en misiones de seguridad, concretamente, entre ellos muchos guardias civiles y policías nacionales que están en la frontera de Rafah, la frontera con Egipto. Y, en fin, quizás podemos empezar por este tema. Alfonso, Gilad, ¿cómo veis esta apertura? Y sobre todo, un hecho que es histórico, que la Unión Europea participa en esta misión. ¿Se abre una nueva etapa en el conflicto de Oriente Medio? Pues yo no creo. Yo creo que una vez que Israel abandona la franja de Gaza, que los palestinos iban a tomar el control estaba cantado. Y el papel, yo creo que la Unión Europea siempre ha estado presente, desgraciadamente presente en esos territorios. Yo no creo que vaya a aportar gran cosa la presencia de la Unión Europea, ni de la Guardia Civil, ni de fuerzas europeas en ese lugar del mundo. Gilad, ¿conoces la Guardia Civil, la Policía Nacional? Te va a sorprender verla en la frontera de Gaza, ¿no? Hay los tricornios y los uniformes de la... No, tricornios ya no llevan. Los llevan solo en los desfiles. Pero sí, puede ser muy interesante, pero creo realmente que eso parece mucho más como un ejercicio. Es decir, es un experimento, es una zona muy pequeña, con poco tránsito, que puede dar un poquito para los palestinos, un poquito para los europeos, un poquito para todo el mundo, y decir que avanzamos un poquito. No parece que que esto va a cambiar mucho la situación. Yo creo es algo muy puntual que para dar un poquito más. Bueno, yo creo que hay un cambio importante. Sí, es cierto que lo que se inicia ahora es la posibilidad de que los residentes en Gaza, los palestinos de Gaza, puedan salir fuera con absoluta facilidad, y lo van a hacer. Pero creo que desde el primer día, desde que se culminó la retirada, la frontera es una frontera absolutamente permeable, y permeable a veces para lo peor. No se nos puede olvidar que a través de esa frontera han estado entrando, por lo menos en la primera etapa, no sé en esta, pero en la primera etapa, que lo seguí muy de cerca, entraron armas, entraron explosivos, y hubo una absoluta tolerancia, sobre todo por parte de las autoridades egipcias. Yo no creo que la Unión Europea, por la propia naturaleza de la Unión Europea, o por la propia actitud que tiene en el conflicto palestino-israelí, no creo que la Unión Europea pueda poner mucha cordura en ese lugar del mundo. Esa ha sido la principal también objeción, ¿no?, por parte del gobierno de Israel, y finalmente ha sido por la presión estadounidense que se llegó a ese acuerdo hace unos 20 días. Pasamos a ese otro tema que nos ha ocupado las noticias de Radio Sefarat y en general todas las noticias de los medios israelíes, obviamente, pero también los españoles, que es la nueva formación, el Kadima, y el hecho de que Sharon se retire del Likud. ¿Pueden afectar estos cambios a la política, obviamente a la política israelí, pero a la política también con los palestinos? ¿Cuáles son los escenarios que se abren tras este cambio fundamental en la política israelí, Gilad? No sé, parece como otra parte del camino de la fragmentación de la vida política israelí, que parece que en vez de tener dos grandes grupos, resulta que cada vez hay más partidos en el juego. Creo que tiene que ver mucho también en el Likud, por lo menos entre el pragmatismo y en el seguir el camino más tradicional del Likud. Yo creo que eso realmente ahí está la ruptura, porque el Likud realmente
lleva dentro un montón de gente que es más pragmática y más al centro, pero además bastante gente que son un poquito más a la derecha, y ahí ya no tenían cavidad, parece que tenían que tomar decisiones. Parece. Sí, en el Likud quedan Shaul Mofaz, que es el ministro de Defensa, Silvan Shalom, el ministro de Exteriores, y Bibi o Benjamin Netanyahu, que es últimamente el gran rival de Sharon. Y bueno, posiblemente uno de ellos será el que en las internas del Likud sea el nuevo secretario general y que se presente a las yo querría decir una cosa. Vamos a ver, la fragmentación del escenario político israelí es consecuencia de la ley electoral. Una ley electoral que prima, cualquiera que, y además el equilibrio de fuerzas entre derecha e izquierda, entre Likud y laboristas histórico, hace que cualquiera que consiga un pequeño porcentaje de diputados, un pequeño porcentaje de votos, pueda tener un poder infinitamente mayor a los electores que representa. Bueno, es las consecuencias del sistema electoral israelí es muy problemático, además que la historia nos enseña que realmente los partidos, por ejemplo, religiosos, tenían un montón de poder, pero no muchos escaños. Simplemente estaban metidos en el medio y podían hacer la Bueno, pues eso es consecuencias. En el caso español, hablando de las distancias, también prima. De repente tenemos, y no sirve el ejemplo, pero nos damos cuenta que partidos nacionalistas pequeñísimos, Esquerra Republicana de Cataluña, con 500.000 votos, en un país de 43 millones de habitantes, tiene un peso decisivo en las decisiones políticas que se toman. No son situaciones trasladables, pero sí podrían ser comparables. Hombre, yo no conozco a todos los, y no me atrevo a hablar porque hace mucho que no estoy en Israel, pero yo sí conozco a Netanyahu, estuve desayunando alguna vez con él en otra época, y es evidente que él está trabajando por volver a ser el líder, volver a ser el hombre que reparta las cartas en Israel. Yo no sé si el ministro de Defensa será un competidor demasiado duro, porque también es otro de los que ha jugado muy bien en los últimos meses. Sobre esto de las coaliciones, los partidos minoritarios y dentro de un sistema tan proporcional como el israelí, justamente esta semana que se formó la gran coalición en Alemania, hemos leído algunos artículos también comparando con España y de lo beneficioso tal vez que sería una coalición en la que el gobierno no estuviera tan condicionado a las demandas de los pequeños partidos. Durante un tiempo en Israel ha sido así, sí, ha funcionado. Pero yo no lo sé, yo creo que el sistema directo, proporcional a la israelí es perjudicial al final para la estabilidad de un país. Pero lo interesante es ver, si vemos las encuestas, también a finales de esta semana salieron las encuestas de los medios israelíes, y según estas encuestas, el Kadima sacaba un 34 escaños, ¿no? 34 escaños en el Knesset, en el Parlamento, 28 el Partido Laborista y 13 el Likud. Esto podría favorecer justamente una coalición suficientemente fuerte para formar un gobierno Kadima laborista. Eso, con Sharon al frente, ¿no? Sí, puede ser otro conjunto otra vez de derecha e izquierda para seguir adelante. Que en este caso sería centro-izquierda, ¿no? Cierto, porque Sharon, curiosamente, ahora está situado también los laboristas tienen dentro de sí facciones y tendencias. Es decir, que sí. Ahora quien le ha tocado la penitencia ha sido al Likud, pero dentro del laborismo también se producen posiciones absolutamente distanciadas. Yo no sé cuál puede ser o cuál podría ser la salida, pero mi impresión, y estoy diciendo de mi impresión como extranjero, como no israelí, como no judío, como periodista que ha estado allí a veces antes de la retirada de los territorios, fue que la mayoría de la población, por lo menos con la que yo hablaba, sí era favorable a las tesis que públicamente ha defendido Sharon, personaje por cierto muy mal comprendido en España y muy mal aceptado en España. Una cosa simplemente, y otra vez es otro punto de vista. Sharon siempre era, en su vida militar y política, un tío de bruscos cambios. De bruscos cambios. Y sobrevivencia. Y yo creo que, por ejemplo, en vez de enfrentar a Bibi Netanyahu, ha elegido un camino distinto. Ha dicho, yo no paso por ahí, yo paso en otro sitio. Y puede ser que esto le va a dar más vida política que antes. Él hubiera perdido las internas del Likud. Entonces, aparte de lo que hemos hablado de lo que pasa en el Likud, también es una decisión que puede ser como buena estratega, simplemente a tomar una decisión que parecía lo más adecuada para salvar. Sí, es curioso. Él, cuando anunció su decisión esta semana, dijo lo siguiente, el Likud ya no puede llevar a Israel hacia sus objetivos nacionales. Yo he
contribuido a fundar o he fundado el Likud para servir a la idea nacional y dar esperanza al pueblo de Israel, pero lamentablemente esto ya no lo puedo hacer. Él ve que ya no, ese no es su espacio, con lo cual funda ese nuevo partido y a juzgar por las encuestas va a ser el partido más votado, el Kadima. Otra pregunta que os quiero hacer. De alguna manera también se ha dicho estos días que el escenario político israelí está como más claramente definido. La izquierda es más izquierda y quizás no es esa confusión que había antes. A nivel económico, por primera vez, porque el Partido Laborista plantea una serie de reformas económicas o una crítica económica que es más acorde con su tradición, digamos, socialista. No sé, Gilad, ¿cómo lo ves? Por otro lado, también en cuanto al proceso de paz o a la relación con los palestinos o con un posible Estado palestino, porque la izquierda plantea bilateralismo y desmantelamiento de asentamientos. Centro, Sharon, sería seguir más o menos con unilateralismo, pero con concesiones territoriales, y la derecha, es decir, lo que queda del Likud, dice no a cualquier tipo de concesión, ya sea unilateral o bilateral. ¿Está más definido lo que son los partidos en Israel? Yo es que creo que es la división izquierda-derecha responde, es decir, no es aplicable al 100% sobre el panorama político israelí. En algunos aspectos puede que sí, pero hay otros en los que se confunden, son tangenciales las posiciones. Es decir, respecto a los asentamientos, no se puede hacer una división izquierda-derecha porque no es válida. Lo puede ser respecto al salario mínimo o a la posición frente a los sindicatos, pues sí. Pero yo creo que respecto a lo que es la seguridad de Israel, por ejemplo, el tema de la seguridad, no hay una posición izquierda-derecha. Y en este caso concreto, yo creo que ha sido el Partido Laborista el que se ha ido a la izquierda. Es decir, Sharon se ha salido del Likud, pero ha ocupado un espacio del que se ha retirado oficialmente el Partido Laborista. El nuevo líder del Partido Laborista es un hombre que técnicamente sí está mucho más a la izquierda que otros socialmente. Pero en seguridad yo no creo que se pueda hacer esa división izquierda-derecha en la política israelí. Yo no lo sé, yo creo que las cosas no son tan claras. Yo creo que en algún momento, por ejemplo, cuando empezó el último conflicto, digamos, en el año 2000, en alguna manera ha desaparecido la izquierda israelí y ha renacido con la retirada de Gaza. Es decir, en este momento ha reforzado otra vez porque ha dicho, momento, vamos a ver qué pasa aquí. Hemos tenido más cosas que decir, pero hemos quedado callados y realmente ha renacido otra vez. Entonces yo creo que no es que ha definido como que la izquierda ha encontrado un poquito más donde ha desaparecido en los últimos años. Gilad, tú te has criado en un kibutz, has formado parte del movimiento de Hashomer HaTzair y hay una cierta euforia, ¿no?, en lo que es en el Partido Laborista, una cierta esperanza y que se refleja en los 25.000 nuevos miembros del Partido Laborista en la última semana. ¿Hay motivos para tanta euforia y esperanza con este líder Peretz? No sé, yo creo que euforia en Israel, no hay lugar de euforia en Israel en ningún sitio. Que siempre son cosas de corto plazo y puede ser que las próximas elecciones ya irán a otro sitio. Creo que es era una buena señal para el Partido Laborista diciendo hemos ganado nuestro objetivo, o hemos marcado o ya tenemos otra vez, la imagen que hemos buscado, la imagen del Partido Laborista. Es decir, que podemos marcar nuestras líneas políticas y la gente llega o viene hacia nosotros. Pero otra vez, yo no creo que hay que cogerlo y decir, con esos 25.000 personas han ganado algo. Es algo, pero no creo que es fuera de mundo, ¿no? Yo creo que es bastante puntual. La seguridad, como decías, Alfonso, va a seguir siendo un factor decisivo en las próximas elecciones y de eso no depende solamente lo que hagan. Lo va a ser siempre. Siglos. Sí. Por siglos. Yo lo escribí el otro día, yo sé que es raro que en España a veces se escriban estas cosas, pero yo creo que, y quiero aprovechar que estoy aquí porque no había venido nunca a esta emisora, ¿no?, que a veces desde España, desde el público español, a veces no, siempre, y los medios de comunicación, no se entiende el imperativo de la seguridad de Israel, o sea, no se capta, y es paradójico porque España es un país que ha vivido con terrorismo pues casi 40 años. Y tendríamos que entender el imperativo de la seguridad. Pero aquí ha habido un 11M y no se han extraído consecuencias razonables de lo que fue el 11M. Y la gente, la opinión pública, quizás porque los medios de comunicación dan una visión sesgada, no entienden lo que es el imperativo de seguridad ni lo que puede ser la memoria histórica reciente. Entonces, en el caso de Israel, la seguridad, claro que va a ser
tiene que ser y seguirá siendo el elemento central de cualquier política que se plantee, porque no hay bien más preciado al final que la vida, que la supervivencia. Tú puedes discutir, bueno, que el salario base sube un poco más o sube un poco menos, o la pensión o la edad de jubilación se adelante o se retrase, pero lo otro es una cosa mucho más seria. Tú escribías creo que fue hace un mes, con el tema de Irán y un poco la bravuconada del presidente iraní y esas declaraciones, que tanto hemos detestado y contra las que hemos protestado. Decías que justamente España, precisamente, no entendía ¿cómo se llama el artículo? Israel pone sus barbas en remojo cuando asoman las de Ahmadinejad. No sé cómo decía ahora. Cuando las barbas, no me acuerdo cuál era, pero jugaba con esa frase de pon tus barbas a remojar cuando las de tu vecino veas pelar, ¿no? Y esa se habla generalmente. No recuerdo el título, pero jugaba con ese. Hombre, el asunto es decir, lo que se ha planteado aquí como una simple bravuconada, que es que el número uno en Irán habla de y insta ante 4.000 fanáticos a destruir Israel, pues no se pone en contexto porque no se entiende. Uno, que el que lo dice es el presidente de Irán. ¿No? Después es un país que se arma nuclearmente y que existe un pasado no muy lejano en el que han ocurrido cosas terribles. Y yo decía, hombre, que yo me ponía en la piel de los israelíes. Si yo fuese israelí, lo que no confiarías, como algunos piensan, es ni en la ONU, ni en las fuerzas internacionales, ni siquiera en la Guardia Civil. Y fíjate que yo le tengo cariño que va ahora a Gaza. Oiga, yo después de tal como funciona el mundo, no confiaría en nadie. Solo confiaría en mis propias fuerzas, al final. Y que yo creo que el mundo se ha tomado muy a la ligera, y la prueba es que no ha habido ninguna medida contra los iraníes. Ni una sola, excepto esa pequeña manifestación a la que asistimos unos cuantos en Madrid. Yo no he visto aquí la más mínima reacción, ni siquiera en los medios de comunicación, y me parece penoso, porque, es decir, no puedes, si la amenaza hubiera sido al revés, bueno, hubiéramos oído barbaridades. Miguel, ¿cuál es tú llevas viviendo cuántos años? ¿10 años en España? Vivo ya casi 7 años seguidos. ¿Cuál es tu... Vengo y voy por más o menos 10 años. ¿No se entiende Israel en España? Creo que no. Yo creo que muy difícil, digamos que aquí en España no entienden, por ejemplo, que hemos hablado ahora de terrorismo. Aquí hablan del problema del terrorismo. En Israel, realmente el terrorismo y la existencia del país estaban mezcladas desde el inicio del país, del Estado. Realmente lo que es seguridad era la existencia, la supervivencia de un Estado, y además creo que hay poca información explicando el desarrollo del conflicto, de dónde empezó, cómo empezó, dónde estamos. Realmente la gente sabe fracciones muy pequeñas sobre cosas que salen cada día. Hay un factor que yo creo que juega en la falta de comprensión. Primero, en la izquierda española o en la izquierda europea, el ser anti-israelí es una forma de ser anti-norteamericano. Y de hecho, la prima moral que desde algunos medios de comunicación y desde sectores del público se da al terrorismo islámico es porque o a Al-Qaeda o a Osama Bin Laden o a Hamas o a la Yihad procede de algo inconfesable que les hace pensar que esos movimientos, esos grupos, esos fanáticos son desestabilizadores, antioccidentales, anticapitalistas y por lo tanto incómodos para Estados Unidos, y le dan una prima que no se le podría dar. Y en el caso de Israel, yo creo que se juega con un esquema. Los calificativos que se utilizan para Sharon en las tertulias de radio, yo soy habitual, yo me dedico a eso, yo no hago que hablar en las radios y en las televisiones. Pues, ¿cómo se califica a Sharon? O la prima que tenía de bondad un personaje detestable como Arafat, pero detestable, que además se robó la caja, es decir, que ya al final puede ser lo que, pero encima se robó la caja. Sí, pero parece que la realidad no afecta en nada en los prejuicios, ¿no? Aquí lo decimos muchas veces. Los periodistas que van allí, sí. A mí me llama mucho la atención. Pero bueno, es muy difícil. En mi caso, por ejemplo, ocurre que a veces escribes y la gente debe pensar, mi apellido Rojo, que la gente debe pensar, bueno, como en España se dice siempre que los toponímicos y los apellidos de color proceden de
conversos, este tiene que ser de... Y no es verdad. Pues antes comentábamos justo, Alfonso, que tu apellido en hebreo sería Adom, ¿no? Porque estábamos hablando antes sobre Adom. ¿Cómo vino eso? Pues sería tal vez, ¿no? La traducción de Adom. No, pero es decir, entonces, yo creo que en España hay en España, en Europa, y se produce también en Francia de otra manera, hay una... Primero, yo creo que el antiamericanismo, de alguna manera, el antiamericanismo primario, encuentra un terreno abonado fácil en el caso de Israel. Es decir, la forma como se analiza o se valora el muro dices, oiga, tiene que haber matices, tiene usted que entender que hay gente que manda a sus niños al colegio por la mañana y si oye sonar el teléfono le da un vuelco el corazón. Pienso usted que tuviera que vivir en esas circunstancias. En España no se entiende. Los medios de comunicación tienen culpa y nuestros políticos también. Es decir, yo cuando ocurrió hace 3 años lo de Jenin, nuestro entonces ministro de Exteriores, 4 años, era Josep Piqué, que no había estado nunca. A mi periódico le informó que había sido espantoso. Dije, pues si él no ha estado, si el que viene de Jenin soy yo. Y al final primó más su teoría, que no había estado nunca, que se había quedado en el Hotel David atacando el buffet con enorme valor. Pues su opinión fue la que primó, la que fue a los editoriales, la que salió en todos los sitios. Sí, el conocido mito de Jenin, sí, que por muy desmentido que haya sido posteriormente, o información y documentación, quedará ahí anclado, ¿no?, en la conciencia. Sí. Alfonso, has dicho, si yo fuera israelí, estaría a favor del muro. Lo escribiste en un artículo recientemente, sí, en ABC. Con esto terminamos, si os parece. Se nos ha ido un poco el tiempo. Gilad, una cosa más. Sí. Una cosa más. Es un ejemplo. Incluido nosotros utilizamos ahora en la tertulia el muro. El muro es una parte y tampoco no es la parte más grande. Es decir, hay mucho más valla que muro. Pero lo que pasa es que todo el mundo ya tiene en su boca esta palabra y está en todos los sitios muro. Que realmente hay zonas más de la zona urbana que ahí hay muros por la distancia corta y muchos sitios que es una valla. Pero es interesante porque todo el mundo utiliza eso, por ejemplo. Es un ejemplo. Valla de seguridad. Creo que es el 95% del trazado de esa barrera, podríamos decir, es una valla metálica y el resto del 5% es un muro. No, pero los datos. Es la finalidad. Y la finalidad, la primaria, es evitar que muera gente. Entonces, eso sí, por supuesto. Eso lo es esencial. No, era un ejemplo de la forma que realmente utilizamos nosotros después. Sí, desde luego el uso del lenguaje no es inocente. Gilad Zur, Alfonso Rojo, ha sido un placer teneros aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Y saludamos a nuestros oyentes. Shabbat Shalom, hasta pronto.